Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para las personas que quieren desactivar o pues básicamente quitar lo que es el WPS de tu modem o de tu red Wi-Fi, ¿no? Para esto primeramente lo que tendría o lo que te recomendaría hacer es sacar una cuestión de números que vamos a ocupar para este procedimiento. Así que en nuestro teléfono vamos a ir directamente a los ajustes, vamos a ir a nuestra sección de Wi-Fi y vamos a entrar a las características de nuestro Wi-Fi. Vemos que si yo en mi red, bueno, aquí tengo bastantes redes, pero estoy conectado a una en específico, y si le doy a esa flechita que tenemos ahí, vamos a entrar a las características de mi red. Ya estando aquí vamos a encontrar diferentes datos, pero lo que nos importa es la donde dice router. En router vienen diferentes números. Esos números los tenemos que copiar o aprendernos porque es el primer paso o lo que vamos a requerir para este procedimiento, ¿no? Puede venir como router, puede venir como puerta de enlace, como dirección de puerta de enlace, es exactamente lo mismo. Así que los copiamos, los anotamos o pues básicamente te los aprendes para seguir el siguiente paso. Y pues bueno, ya teniendo lo que es el siguiente paso es suscribirte al canal para que esto te funcione, si no, no te va a funcionar. Pero bueno, ya pasando de todo esto, vamos a ir a lo que es nuestro navegador. Bueno, ahorita estoy haciéndolo directamente desde una computadora porque me es más cómodo. Lo puedes hacer directamente desde tu teléfono conectado a la red Wi-Fi que quieras configurar todo esto. Pero pues en una computadora es más cómodo porque la pantalla pues es más grande, pero es exactamente lo mismo. Vamos a entrar a nuestro navegador, ya sea Google Chrome, el que tú tengas, entras a tu navegador. Y vamos a abrir una nueva pestaña, ¿vale? En esa nueva pestaña vamos a poner aquí directamente los números que te dije que copiaras al inicio del video. En mi caso pues es 192.168.100.1. Tal cual como venía en el apartado anterior lo vas a poner aquí. No vas a poner diagonales ni nada de eso, solamente los números con sus respectivos puntitos. Te digo, esta dirección puede cambiar dependiendo pues del modelo o de la red de cada quien. En mi caso pues son estos. Le damos a dar enter y nos va a cargar una página como o parecida a esta que tenemos aquí, ¿no? Ya directamente aquí estamos entrando o por entrar a la configuración de nuestro modem. Aquí lo que nos pide es un nombre de usuario y un password. ¿De dónde sacamos el nombre de usuario y el password? Pues puedes revisar directamente en tu modem. En la parte de atrás suele venir nombre de usuario y password, aunque los más comunes es por ejemplo que en nombre de usuario pongas root, ROOT, y en password pues pongas ROOTT. Bueno, root y arriba nombre de usuario root y password root, o nombre de usuario admin y password admin. Si me acuerdo, por aquí te voy a poner los más comunes que existen. Puedes probar con cuál de estos te funciona, y si no pues puedes revisar directamente en la parte trasera de tu modem para ver cuáles son estos datos. En mi caso yo tengo con la contraseña modificada, pero pues bueno, aquí está, ¿no? Simplemente pongo mis datos, te digo la contraseña. En mi caso yo la tengo modificada, por lo que no es ninguna de las que te mostré anteriormente, si me acuerdo de ponerla. Así que bueno, lo ponemos, le damos en login. Y ahora, en caso de haber pues puesto los datos correctamente, estamos en la configuración de nuestro modem. Aquí podemos configurar ya sea el nombre del Wi-Fi, lo que es el protocolo FTP, el WPS, los dispositivos que están conectados a nuestra red, los teléfonos, etcétera, ¿no? Aquí esta interfaz puede venir bastante diferente ya sea de un modelo a otro, pero pues básicamente sería moverle, bueno, entre las categorías que vienen aquí, o pueden venir en la parte de arriba, buscar un apartado que diga WLAN. ¿Ok? En WLAN lo que hace referencia es a pues el Wi-Fi, ¿vale? Aquí es donde nos vamos a centrar. Si tú buscas por ejemplo en homepage, pues aquí no viene nada del Wi-Fi, viene esto, que aquí le damos un clic, pero pues viene nada más para cambiar el nombre y la contraseña, no viene nada del WPS, del WPS. Así que bueno, ya estando en esta pantalla vamos a ir en Advanced y aquí encontramos lo que ocupamos. En mi caso pues vamos a entrar donde dice WLAN y nos van a aparecer diferentes secciones. Si tu red tiene más de dos redes, por ejemplo, en mi casa cuento con dos redes, una red pues como para invitados y una red como pues más personal, ¿no? En mi red como para invitados es esta que se llama Total UU, ¿no? Aquí la tenemos, y si bajamos un poquito aquí encontramos la configuración. Podemos cambiar el nombre, cuántos dispositivos se pueden conectar de manera simultánea, la contraseña, etcétera. Encontramos este apartado que viene aquí, mira, dice Enable WPS. Usualmente cuando tú sueles pues contratar el servicio, esta opción viene habilitada. Lo que tú debes de hacer es despalomearla y le damos a dar en aplicar. No le muevas absolutamente nada, bueno, a menos si le quieres cambiar la contraseña, ¿no? Que es aquí.
Pero bueno, quitamos esta palomita, le damos en aplicar y ya se le quitó el WPS. Ya esta red que tenemos aquí ya no se puede conectar nadie por WPS. Ahora te digo, yo en mi casa tengo dos redes, así que este proceso lo tengo que hacer con las dos redes. Aquí tengo una, bajamos al otro, este caso no es, así que bajamos al otro que es 5G. Y aquí está mi otra red, ¿no? Esta es mi otra red. Nada más se pueden conectar 20 dispositivos. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Bajamos otro poquito y encontramos este mismo apartado. Cada red que tú tengas puede que tenga una configuración diferente. Por ejemplo, en la red 1 puede tenerlo habilitado y en la red 2 no. En la red 3 sí, dependiendo pues de cuántas redes tengas, ¿no? Aquí como ven yo ya lo tengo apagado, pero te digo, si en el primero lo venía encendido, esta es muy probable que también lo tenga encendido, así que lo apagamos, le damos en aplicar y listo. De esta manera ya habremos apagado en las dos redes que yo tengo en mi caso. Si tú nada más tienes una, pues nada más lo haces en una red. Ya se apagó lo que es el WPS. Ya nada más iríamos en lo que es en alguna sección de esta página que diga log out o salir o cerrar y regresamos a este menú. Ya de esta manera pues habremos deshabilitado lo que es el WPS en nuestro modem y pues ya podría quedar totalmente seguro, ¿no? Y bueno, espero que este video me haya dado a entender, espero que haya sido pues bastante de tu agrado y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.